Listo, estamos grabando. Entonces, para que dentro de la grabación, lo que estamos haciendo es un resumen de la sesión pasada con las variables y ahorita vamos con los condicionales. Y para imprimir, imprimimos, por ejemplo, porfa, el que tiene el micrófono prendido, si lo puede apagar. Gracias. Entró al... Listo, gracias. Entonces, si x es igual a 10, entra aquí. Y si no, podemos decir que entre acá. Si están... Perdón, una pregunta, qué pena. Yo recién me conecto a esta sesión. Las otras sesiones las están cargando. Si están Y grabadas en el enlace de YouTube, ya te lo mando. Aquí está. Si quieres seguir, yo se lo reenvío. Ah, Aquí dale, lo listo. tengo. Gracias. Entonces, aquí disculpa, estamos en... disculpa, disculpa, qué pena que te interrumpa. ¿Puedes devolverte? Le tomo un pantallazo y no lo molesto más. Ah, listo. No Sigo pasa en la nada. sesión. Dale. Perdón. ¿Listo? Bueno, yo creo que ya. Entonces, sigamos. Entonces, identificar los condicionales. Entonces, con eso podemos imprimir por consola. Entonces, que aquí control else. Y si digamos que queremos evaluar también otra condición aquí mismo, usamos algo que se llama else if. Básicamente nos dice que si x no es igual a 10, entonces verifico otra cosa. No, por ejemplo, si y es menor a 25, entonces aquí haga otra. Voy a copiar esto de una vez. Entro al else if. Eso en cuanto a condicionales también. Vimos los bucles. Por ejemplo, está el bucle while. Dice que mientras se cumpla la condición que está acá, no sé, mientras x sea menor a 15, que haga algo. Y aquí también hemos visto unos modificadores de variables. Son, por ejemplo, el más x, el x menos menos x. El que hace el más es sumarle 1 a la variable x. La diferencia entre ese primero y ese segundo es que en el primero usa la variable x para lo que sea que esté haciendo y después le suma 1. Y en el segundo primero le suma 1 y después la usa. Lo mismo aplica acá, solo que para restar. Entonces, pues como lo pueden ver, los dobles slash son para los comentarios, una sola línea. Y si quisiéramos hacer un comentario en varias líneas, podemos poner algo así. Entonces sería comentario de varias líneas. Y así. Entonces, no sé, mientras x sea menor a 15, entonces que x sea igual a x más 1. Y esto haría lo mismo que x más. Esto con todo ese ciclo. Y también tenemos una variación del ciclo while que se llama do while, que tiene una estructura un poco diferente. Que es que primero hace algo y después verifica una condición. Entonces en este caso sería primero, no sé, x sea menor a 20, luego con y, mientras y sea mayor a 20, entonces que le resta una y. Y así. Y por último, en cuanto a los ciclos, tenemos el ciclo for, que básicamente nos permite hacer una operación un número determinado de veces. Entonces aquí nosotros tenemos tres partes en el for. La primera, que es donde inicializamos nuestra variable de contador. Por lo general es un contador, por ejemplo en 0. Y luego verificamos una condición mientras contador sea menor a 5, que eso lo que haría es hacer el ciclo 5 veces, que le sume 1 a contador más. Entonces que aquí imprima .println el contador. Entonces, por ejemplo, contador vale 2 puntos. Y aquí con el más podemos agregarle a esta cadena o a este pedazo de texto que tenemos aquí el valor de la variable, que sería contador.
Y creo que eso sería todo por lo que vimos en las sesiones pasadas. No sé si Camilo quiere complementar algo. Creo que eso es como todo. Una pregunta. ¿Pregunta? ¿Necesariamente tengo que definir el contador dentro del for? ¿No lo puedo definir donde están las demás variables? Sí, sí lo puedes definir. Y eso es sobre todo útil cuando quieres volverlo a usar después. Pero cuando defines el contador aquí, lo puedes usar solamente dentro del for y después ya queda por fuera, porque básicamente lo mandas a botar a la basura. Entonces, por ejemplo, puedo definir in contador acá afuera. Y aquí lo que haces es iniciarlo en 0. Ok. Es más, incluso si lo haces así, contador es igual a 0, tú puedes quitar esto. Pero por lo general se hace todo dentro de esos tres campos que hay aquí para poner. Entonces, por lo general se pone así. Gracias. Y listo, creo que eso sería como un resumen de todo. Si le quieren tomar un pantallazo o algo así, entonces vamos a ejecutar el programa. A ver si no hay errores. Si hay un error. ¿Dónde está mi letra? 18. Punto y coma. Ok, eso fue otro ahí que no es. Entonces pues ahí pueden ver lo útil que son los errores. Aquí entró el if porque x es igual a 10. Luego imprime el contador 5 veces. Eso quiere decir que pasó por este punto 5 veces. Y también va actualizando el contador entre 0 y 4 lo hace, y hace lo que ya hace la acción de imprimir 5 veces. Hay otra cosa. Hay una diferencia, por ejemplo, hay una variación en imprimir, que es el punto print. Y el punto print lo que hace es imprimir, pero no te coloca el cursor en la siguiente línea. Print9 lo que hace es imprime algo, imprime, imprime, y después te pone la línea aquí. Entonces lo siguiente sería imprimir o a sacar por medio de la consola, va a aparecer aquí. Pero en el caso del print, imprime y el cursor queda aquí. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí el print, le ponemos, no sé, algo. Este algo queda pegado justo donde está el otro. Y ya después de donde está el imprimir línea, imprime y te manda el cursor al siguiente. Entonces, por eso cuando vuelve a entrar el bucle, nuevamente entra aquí, imprime algo al lado del contador. Y listo. Ahora lo que les quedó todo claro es ese repajito que hicimos. ¿O quieren que después muestre algo más? O no sé si Camilo punto quiere complementar algo. No, la verdad, pues básicamente aquí está resumido todo lo que vimos la clase pasada, que pues si a alguien no le quedó claro alguno de los puntos, pues nos dice y lo repetimos. Estoy pendiente al chat, si alguien quiere escribir. Listo, entonces yo creería que está todo claro. Entonces Camilo te dejo con el reto. Antes de comenzar, creo que ya lo pregunté varias veces, pero alguno se planteó el reto o no tuvieron tiempo. Y bueno, si nadie lo hizo, no pasa nada. Nosotros lo explicamos todo desde cero. David, si quieres nos puedes comentar qué es lo que intentas hacer. O aquí el reto para que todos lo vean. ¿Esta condición te refieres? ¿La de saltos de 2? Es el reto número 2. Sí. Te lo paso por el chat. Si quieres, puedes compartir pantalla. Nos podemos mostrar a todos. Voy. Entonces, te dejo compartir y denme un segundo. Les habilito el poder compartir pantalla. Listo. Pues esto, entonces pues si pongo el 1 y el 14, no y el 14, pues Ok, listo, perfecto. Si quieres, mándalo por el chat para que lo podamos seguir viendo. Juan Fernando, qué pena interrumpirte de nuevo. Mira, inesperadamente se me apagó el equipo cuando tú me estabas compartiendo. Porfa, que sea la última vez y no te molesto más. Qué pena interrumpirlos.
Diego, has pedido los enlaces, ¿verdad? Dime. ¿Tú has pedido los enlaces o me has comentado? Bueno, que no recuerdo. No, lo que pasa es que yo me enteré tarde y yo entré tarde, pues estoy entrando tarde a la sesión, ¿no? Y el equipo se me está apagando 2 veces que se me va apagando. Ok. Precisamente cuando tú me estabas compartiendo para tomar el pantallazo, se me apagó ahí Ok, precisamente. listo. Entonces, lo voy a dejar Entonces, aquí. porfa de nuevo y yo no lo molesto más, ¿listo? Y ya se continúa Listo. mirando, Digo, revisando lo que ustedes están mirando. no pasa nada, Gracias. tranquilo, no pasa nada. Ok, este es lo para retomar aquí lo que hizo David. A ver, un segundo. Tengo que copiar esto. Está acá. Listo. Ahora voy a retomar lo que hizo David. Y listo. Bueno, lo que hizo David aquí fue definir pues X y Y, que eran los números donde nosotros queríamos. No estás compartiendo, Juan. Ah, perdón. Voy. Pantalla. Listo. Entonces lo que hizo David aquí fue pues primero definir las variables que les dijimos que definieran. Ahora le explicamos cómo se era haciendo que un usuario pueda escribir las variables. Y también definir una variable paso. Entonces lo que hace es imprimir X entre 9 y 14 y le suma el paso. Y el paso al final le suma más 1. Ahora eso se puede hacer de una manera mucho más sencilla, haciendo uso de este mismo for sin necesidad de definir una variable paso. Voy a copiarlo. Listo. Ok. Entonces nosotros queremos imprimir los números entre 9 y 14, incluyendo ambos números. Entonces, silencio por el chat. Listo, profe. Entonces, lo que está por el chat, si alguno quiere ver la sesión de intermedios, puede entrar a ese enlace. Y igualmente esa sesión también va a estar grabada y va a estar subida en el mismo canal donde subimos las sesiones desde de aquí, de este grupo. Entonces, gracias por la promoción de intermedios. Entonces, ahora siguiendo con esto, nosotros queremos imprimir los números entre 9 y 14, incluyendo 9 y 14. Entonces utilizamos la estructura for, que está bien. Y nosotros empezamos nuestro contador o nuestra variable i, que generalmente la llama i. Pero este i es su contador en x, que es en 9. Entonces mientras el contador sea menor a y, aquí hay una cosa, porque si le hacemos por ejemplo menor a y, voy a menor a y nos puedo quitar esto. Entonces imprimiría solamente los números hasta antes que y. Imprimiría hasta 13. Por eso fue en que no me acuerdo quién habló, perdón, creo que era Diego el que había comentado. Tuvo que imprimir al final y, que pues es el máximo. Entonces lo que va a hacer es que haga el ciclo mientras y sea menor o igual a y. Entonces lo va a terminar cuando y sea, o sea, va a imprimir lo último cuando y sea igual a y cuando se pase ya va a seguir con lo demás. Y al final lo imprimo y más. Entonces la diferencia que voy a hacer aquí es que no definí como tal afuera una variable contador, sino que uso el mismo contador del for para imprimir los números. Entonces voy a imprimir aquí. Voy a imprimir aquí solución 2. Y también imprimir lo mismo, si se dan cuenta. Eso quiere decir que lo que hizo Santiago está bien. Perdón, Diego. Está bien. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos hacer la otra solución, que era hacerlo en pasos dados, si retomamos la solución que hizo Diego, lo que hacemos es simplemente al paso sumarle 2. Y si lo queremos hacer aquí, de otra forma, cogemos nuevamente lo mismo que hicimos acá,
Ok, bueno, aquí hay una diferencia. 3 menor a y. Bueno, sí, sería lo mismo. Entonces que ahí no le sume 1, sino que le sume 2. Entonces también vimos el más igual, que es un resumen de hacer y es igual a i más 2. Y en vez de hacer y es igual a i más 2, lo que hacemos es resumirlo de esta forma. Entonces coge y le suma 2. Entonces cuando nosotros ejecutamos esto, solución 2, sí. Un segundo. Y más. X más paso. Ok, ya. Entonces lo voy a definir paso igual a 0. Entonces aquí ya quedaría bien. Espera que estoy viendo el chat. Doble igual con razón no salía. Ok, ya. Pero sí, son cosas que pasan. Entonces no se preocupen si se equivocan. La idea es aprender. Y uno generalmente aprende más cuando se equivoca. Entonces aquí lo mostramos otra vez. Aquí le damos el paso, le sumamos 2. Y por fuera lo volvemos igual a 0, porque acá terminamos con el paso en otro valor. Y ahí también imprimimos que imprimiría 9, 11, 13, 15. Y, uy, ¿qué pasó aquí? A ver. Una cosa acá. Se imprime como el 14 aquí abajo. Y eso imprimiría 9, 11, 13, 17. Mientras sí sea menor a y. Ok, ya. Entonces aquí no solamente hay que cambiar el paso, no solamente era de cambiar el paso, sino que también esto, porque si no haría el ciclo la misma cantidad de veces que hizo con el caso anterior, y en ese caso hay que hacerla menos porque estamos saltando de 2 a 2. Entonces por eso nos pasamos y vamos hasta 17. En cambio acá nos quedamos en 13, que están entre los dos números que planteamos. Entonces hacemos lo mismo que hicimos abajo, y más igual. Esto no está. Ya. Y más igual 2. Y lo ejecutamos. Ya quedaría bien. De 9 a 13, de 9 a 14, de 9 a 14 y de 9 a 13. Entonces ese sería resumidas cuentas el ejercicio. Ahora Camilo les va a explicar qué es lo que tenemos que nosotros hacer para poder decirle al usuario que nos dé esos valores. Entonces los dejo con Camilo. Camilo. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, pues, ¿para qué se refiere Juan con que el usuario nos dé los valores? Pues tener como una entrada externa al computador, y esa entrada es la que nos va a ingresar el usuario, pues, y nos va a definir como qué valor va a tener una variable. Entonces, para esto nosotros usamos algo que en Java se llama un escáner. Y un escáner no es más que una herramienta que nos ayuda a leer o a visualizar lo que el usuario escriba en la consola, pues con el teclado. Entonces, pues, ¿cómo nosotros creamos una herramienta de tipo escáner? Porque pues aquí en Java primero tenemos que crear una instancia de esa herramienta y luego poder usarla. Entonces Juan me colabora escribiendo el tipo de dato, que sería como un escáner. Ese es el nombre de la herramienta, y le vamos a poner un nombre, como si fuese una variable. Entonces digamos lector. Y ese lector pues tenemos que darle un valor inicial, el cual por defecto cuando ustedes van a leer por teclado es el siguiente. Entonces le vamos a dar new, para decirle que vamos a iniciarlo, y vamos a decirle scanner. Este es un constructor y luego pues se los vamos a explicar a más detalle qué consiste. Y estas instrucciones que están dentro del paréntesis son los parámetros que le indican al escáner desde dónde va a sacar las entradas de los datos. Este system.in significa el input del sistema, o sea, el teclado. Bueno, en ese momento ya lo tenemos creado, pero aquí nos faltaría algo, que sería importarlo. Porque, ¿a qué me refiero con importarlo? Como esta es una herramienta ya hecha, esta herramienta ya fue programada por la gente que hizo Java. Entonces ellos la dejaron guardada, digamos, en una carpeta, por así decirlo, en nuestro sistema, pero nosotros necesitamos sacarla de esa carpeta y traerla a nuestro programa. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros utilizamos la instrucción import. Eso significa como importar. Entonces, ¿qué vamos a importar?
vamos a importar este elemento y para importar este elemento necesitamos decirle dónde está. Entonces, en los sistemas como de carpetas que tiene Java internamente, nosotros no lo vemos, pero sí sabemos de él. Aquí empezamos diciendo que Java, punto, para decirle que dentro del paquete de Java hay algo. Entonces vamos a decirle, la otra carpeta es util. Entonces dentro de Java hay una carpeta llamada util y aquí en util ahí están todas las herramientas que nos van a ser útiles para muchas cosas, pero por lo pronto solo vamos a necesitar el escáner. Entonces si le damos punto y coma, aquí ya vamos a poder usar el escáner en nuestro programa. Entonces, ya que tenemos la herramienta en nuestro programa y la podemos usar, pues vamos a implementarla, ¿no? Entonces, ¿cómo la implementamos? Pues un escáner puede leer muchos datos, puede leer texto, números, charts y bueno, creo que esos son todo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarla? El lector como tal es de tipo escáner y en este escáner hay varios métodos que nos van a ayudar a pues a leer ciertos tipos de datos en especial. Entonces, ejemplo, como nosotros aquí tenemos una X, empecemos usándola con la X. ¿Te parece bien, Juan? ¿Listo? Perfecto, entonces... Bueno, entonces sabemos que la X es un valor de tipo entero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo leemos enteros desde el teclado? Fácil. Vamos a hacer un llamado a nuestro lector, que es nuestra herramienta de lectura. Le vamos a decir punto. Cuando nosotros ponemos un punto es como para acceder a una dirección, ¿no? Entonces, este punto con este punto hacemos como una separación entre la herramienta que estamos usando y sus funcionalidades, por así decirlo. Entonces, después del punto vamos a llamar a la funcionalidad que nos va a traer o que nos va a leer un entero desde el teclado, la cual es, pues, nets int. Ajá, exacto. Entonces, con esto, pues este método, esta funcionalidad en Nexim nos va a devolver un entero que el usuario ingresó por el teclado y se lo va a asignar a la variable X. Entonces, pues con esto, si lo ejecutamos, y es exacto, vamos a imprimir el valor de la variable X, a ver si lo leyó bien. Creo que tenés que darle en interactivo. A ver, tengo aquí. Ah, ya minúscula, sí, sí. Ok, bueno, Sí, me parece que tenés que volverlo a compilar. Aquí para... Ok, entonces hagamos una cosa. Ok. Ejecutar interactivo. Listo, ahí está ejecutando. Entonces le damos nuestro valor, por ejemplo, 98. Imprime que la variable X es igual a 98. Exacto. Entonces, pues como vemos, aquí ya pudimos ingresar un valor que estaba afuera, que el usuario nos dio, a nuestro sistema. Entonces, con esto vamos a poder hacer muchas más cosas. Desde leer números, leer palabras, textos y hacer muchas cosas con estos textos y luego pues trabajar con ellos. Entonces, pues, no sé, Juan, ¿quiere agregar algo? Pues también podemos mencionarlo con otro tipo de Ah, sí, variables. Si por ejemplo tenemos un double, no me acuerdo exactamente cuál era el método de este, ¿era net double o...? sí, era next double. Ok, entonces double, p es igual al lector punto next double. Entonces con eso le damos variables de tipo double. Ahora bien, aquí viene algo importante y es que si nosotros intentamos, por ejemplo, nosotros venimos trabajando aquí con números, pero si quisiéramos empezar a trabajar con una cadena, entonces por ejemplo string texto es igual a lector punto net, será netline, ¿verdad? Sí, netline. Si netline es para leer texto, eso va a ser un problema porque estamos usando el escáner para leer números y el escáner como que se queda con que tiene que leer números y ahora no va a funcionar bien para leer texto. Entonces, alguna cosa, vamos a imprimir aquí otra vez. Nada más.
aquí. Con la variable y es igual a, no, mentira. La variable y vale lo que vale p y el texto, la variable texto más texto. Lo ponemos 5, ponemos 6.69. Y aquí sí derecho, entonces esa parte eso es uno de los problemas que hay con esto. Y por ejemplo nosotros pasamos esto arriba y primero leemos el texto y luego intentamos leer el número. Entonces primero leemos nuestro texto como que hola. Le ponemos 5. Ok. Bueno, pero eso no hay problema, lo cual me parece bastante curioso. Ok, bueno, pues en este caso no pasó. Pero generalmente suele pasar de que hay problemas cuando ustedes usan el mismo lector para leer números y para leer texto. Entonces se recomienda hacer dos escáneres, uno para leer texto, entonces por ejemplo este lector números. Y luego yo creo otro diferente, que es para leer texto. Lector texto. Entonces para leer esa cara pongo lector números. Aquí lector números también. Y ese sería lector texto. Y voy a ponerlo por acá, lo voy a mover abajo. Listo. Mira, esto es 5, 2.89. Voy a poner hola. Y ven aquí ya en ese orden ya nos deja poner bien el texto y lo guarda como debería ser. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros estamos leyendo un número y le pasamos una palabra? Por ejemplo, hay una excepción. Porque nosotros estamos desde el código diciendo que le vamos a pasar un número, pero cuando pasamos una palabra, Java no entiende lo que le está pasando. Entonces cuando intenta convertir un número genera un error, en este caso una excepción. Entonces por eso siempre hay que tener mucho cuidado en la forma en que estamos poniendo nuestros datos. Y cuando haciendo un programa que quiere interactuar con el usuario, por ejemplo, siempre se imprime lo que queremos que el usuario ponga. Nuestro ingreso, un número. Entonces así el usuario va a saber que tiene que ingresar un número. Bueno, a mí me va a acelerar un poquito. Creo que lo puse después. No. Dice ingresa un número. Le pongo 12 y ingresa el número. Le pongo lo otro y ya. Y listo. ¿Alguno tiene una duda con lo que respecta a cómo leer entradas de los usuarios? Julián Méndez. Sí, es que ahorita se me fue la luz y pues me perdí lo de escáner. Entonces, que si me lo pueden volver a explicar, por favor. Ok, listo. Camilo, si puedes, por favor. Sí, dale. Listo, dale. Bueno, mira, cuando vos vas a pedir información del usuario, necesitas manipular información que el usuario ingrese, digamos, por el teclado. Nosotros usamos una herramienta llamada Scanner, ¿cierto? Entonces, aquí en la línea 10, vos puedes ver cómo nosotros creamos una herramienta de ese tipo. Entonces, pues empezamos diciéndole que es de tipo Scanner, le vamos a poner un nombre, como un nombre de una variable normal, y le vamos a asignar un valor new scanner system.in, y lo que está dentro es el parámetro de este método de scanner es como tal lo que le indica al escáner de dónde va a sacar la información. System.in pues hace referencia al input del teclado del sistema. Y pues cuando ya lo tenés creado, ya puedes empezar a usarlo. Pero antes de crearlo, bueno, antes de usarlo, tenés que, en la línea 3, puedes ver que hay una instrucción que dice import java.util.scanner. Entonces, como esto no es de nosotros, sino son herramientas que ya creó la gente que hizo Java, entonces ellos las empaquetaron en carpetas aparte, no en la misma carpeta de nuestro programa. Entonces, por eso nosotros usamos la instrucción import. Con esta instrucción, pues le decimos que
que haga como tal una referencia como para que nosotros podamos usar una herramienta que está en el paquete java.util y que se llama Scanner. Entonces, cuando eso es importantísimo, entonces, pues simplemente grábatelo cuando vayas a usar Scanner y ponerlo de primero. Entonces, ya cuando tienes eso, ya puedes usarla, bueno, crearla y luego usarla. Entonces, ¿cómo se usa? Aquí Juan nos ayudó con un ejemplo en la 15. Como aquí en la 15 tenemos una variable de tipo int, o sea, un entero, un número entero llamado x. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el valor numérico del teclado que el usuario ingresó y lo vamos a meter a la x? Pues fácil. Entonces, cogemos nuestra herramienta lectora, que es pues lector números, y le vamos a decir punto. Con ese punto hacemos referencia a que vamos a acceder a sus funcionalidades por lo general. Y entonces aquí esta instrucción nextInt nos va a ayudar a leer el teclado y a traernos ese número. Entonces, pues con eso, cuando lo ejecutan, ya simplemente el número que el usuario ingrese en la consola, pues se va a ir directamente a X. Entonces, pues ya vas a poder trabajar con X, como en el valor que el usuario ingresó. Y pues también, pues, no solo traer números enteros, sino, por ejemplo, doubles, que son como números con puntos decimales y valores decimales. Entonces, pues lo mismo, lectores.números, punto, y accedes como a esas funcionalidades. Y entonces, para la de los doubles son next double. Y así hay muchas más funcionalidades. Entonces, para cada tipo de dato, por lo general hay una funcionalidad. Entonces, para double es next double, para string, o sea, texto, es next line. Y pues así llamarías como a, o te traerías el texto que el usuario ingresa y lo asignas a la variable texto en este caso. O sea, pues no sé si te quedó claro o tenés alguna duda. No, ya quedó claro, muchas gracias. Ah, bueno, y pues Perfecto. complementando, un tip que nos dio Juan para evitar errores es que vos crees dos lectores, uno para leer números y otro para leer texto, y así de esta forma pues evitar, no sé, algunos inconvenientes que trae el lector de consola por defecto. Listo, entonces ya Camilo nos dio como un resumen de Scanner. No sé si alguna persona también tenga preguntas. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a volver el reto y vamos a analizar que nosotros tenemos aquí unos ejemplos con entradas. Entonces, hasta lo que yo he visto la semana pasada, les pedimos que me miraran esto, sin necesidad de que la persona ponga sus valores de A y B, o pues X y Y, en el caso de los ejemplos que vimos ahorita. Entonces ahora lo vamos a trasladar ahora con Scanner, para que la persona de los usuarios. Entonces vamos a volver aquí. Y que voy a ver, vamos a leer números, voy a quitar esto. Voy a comentarlo. Aquí lo estoy comentando simplemente para que no interfiera con lo que estamos haciendo, y voy a traerme lo que ya había hecho acá abajo. Entonces voy a acomodar el código un poquito. Entonces ya mucho que esa parte que está aquí es la que imprime saltos de 1, y esta es la que imprime saltos de 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que nos dé los valores de A y B. Entonces sin A es igual a lector números punto netsin. Hay otra cosa creo que no mencionamos en el resumen, es que siempre tengan cuidado con lo que están introduciendo por consola, porque si no también pueden aparecer errores. Si ustedes aquí leen un número, entonces por consola tienen que pasar un número. Entonces también le vamos a decir al usuario qué es lo que le estamos pidiendo, porque si no, no tienen forma de saberlo. Entonces pongo system.out. Voy a imprimir que escriba el número A. Entonces el usuario va a saber que tiene que escribir un número. Luego aquí hacemos B. De pronto no hay forma de que ustedes le puedan poner zoom a eso mientras vayan trabajando. Ok, O se entonces les... ahí. Y pues ya no estaba eso. Eso. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces le decimos que escriba el número B.
Entonces ya tenemos guardados los números que son los cuales quiero imprimir. Entonces vamos al primer foro para que imprima saltos de 1 y que empiece en vez de x, porque ya no estamos usando x, sino que estamos usando una variable que se llama a. Le ponemos a, mientras y sea menor o igual a b, porque queremos que imprima hasta b. Entonces que le sume i más y que imprima i. Entonces nuevamente este i más lo que hace es coger i y sumarle 1. Y para que imprima saltos de 2, lo iniciamos en a, eso es exactamente igual que el primer for. Le sumamos 2 y listo, imprime saltos de 2. Entonces ya cuando lo ejecutamos, venir por acá, escribo el número a, no sé, 20, y el b que está 30. Entonces un ratico y imprime los números entre 20 y 30, incluyendo 20 y 30. Aquí sería el primero, entre 20 y 30. Y aquí serían el salto de 2, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Entonces eso sería lo que se plantea en el reto 2. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ok, listo, entonces yo creo que está todo claro con respecto a Scanner. Ahora para terminar lo que no alcanzamos la sesión pasada, voy a abrir otro de estos. Vamos a explicar el tema de funciones. Listo. Voy a dejar esto aquí. Y ahora nosotros tenemos aquí nuestra clase, tenemos el método principal que sirve para ejecutar nuestros programas. No ejecutado es el resumen de la semana pasada. Entonces todo lo que ustedes vayan a hacer va a ir dentro de este método de aquí, dentro de esto. Y siempre ustedes tienen que tener una clase que en este caso se llama main_class, pero por lo general se le llama main, para indicar que esa es la clase principal. Entonces ahora aquí nosotros hacemos nuestro código, pero ¿qué tal si nosotros queremos, no sé, hallar el máximo entre dos números? Entonces hallar el máximo. Hallar el máximo entre 10 y 25. Y nosotros digamos que no queremos hacer la comparación aquí, sino que también podríamos usar las funciones que ya habíamos hablado en las sesiones anteriores. Y para escribir aquí las funciones, entonces decimos public. Public normalmente quiere decir que eso que vamos a hacer acá se puede acceder desde cualquier lado, no tiene restricciones en cuanto a quién lo puede ver, quién lo puede acceder y quién lo puede usar. Ponemos static. Esto por ahora de pronto no queda muy claro, pero entonces como estamos llamando este método, vamos a llamar este método desde aquí y este es static, entonces eso también tiene que ser static. Entonces sería mayor número, no sé, número mayor, que es nuestro nombre. Y antes de ese nombre nosotros vamos a poner int, porque nosotros queremos que le vamos a pasar dos números y nos va a retornar el número de nosotros que sea mayor. Entonces eso que nos va a devolver como resultado esta función va a ser un entero. Entonces le decimos que nos devuelva un entero. Luego aquí lo que ponemos entre paréntesis, los números que va a utilizar, que en este caso serían dos enteros. Pongámosle int número 1, int número 2. Y ponemos nuevamente los corchetes para indicarlo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es definir una variable que se llama int, no sé, max, como para decir que sea el más grande, cuál es el más grande. Y luego lo que voy a hacer es hacer un condicional y decir que si el número 1 es mayor al número 2, entonces el número mayor es 1. Entonces ponemos max es igual a número 1. Y si no, entonces max es igual a número 2. Entonces en este caso va a entrar tanto si el número 2 es mayor que el número 1 o si ambos números son iguales. Porque solo tenemos en cuenta el caso de que sea mayor.
Aunque podríamos hacer el caso que sea mayor o igual y realmente daría exactamente el mismo resultado. Luego cuando terminemos de escribir nuestro código que está aquí, entonces le decimos que retorne, es decir, que nos devuelva, que nos dé como resultado algo. Y ese resultado que nosotros estamos buscando es el máximo. Entonces vamos a decir que devuelva máximo. Entonces, cuando estamos acá, vamos a crear otra variable que se llame max. Esta variable max no es la misma que esta. Esta variable max que está aquí solamente se puede usar aquí. Una vez que se termine este pedacito de código, ya esa variable desaparece. Entonces vamos a recibir ese resultado en otra variable max que es diferente a esta, como no sé, max 2. Le decimos que nos va a número mayor. Y le pasamos la variable x de variable ya. Entonces cuando imprimimos este número, system.out.println, el número mayor es max 2. Entonces nuevamente también lo podríamos hacer aquí con escáner si queremos que el usuario lo pida. Entonces lo ejecutamos y nos va a decir que el número mayor es 25. Entonces primero lo que va a hacer aquí va a venir por nuestro código normal. Cuando llegue aquí, antes de darle un valor a esta variable max 2, va a ir a este método, a esta función, y le va a enviar las variables x y y. Entonces él las recibe acá. Entonces como estas variables ya las recibió porque ya las pasó desde el método principal, él las puede usar aquí sin problemas. Si nosotros no le pasáramos nada, él no sabría qué es un num 2 y el programa no sería un error. Entonces aquí como ya sabe que un 1 y 2 son dos números que nosotros le pasamos, y los puede sin problema, hacemos la comparación para determinar cuál es el mayor y al final devuelve mayor. Entonces cuando devuelve mayor, luego ya le asigna ese valor a la variable más 2 y nosotros aquí le imprimimos. Eso sería uno de los tipos de métodos que nos van a devolver un valor. Este valor, en este caso, es un entero, pero puede ser un booleano, puede ser una cadena, puede ser un carácter, puede ser también un objeto. Aunque no hemos detallado un objeto, no, también puede ser otra cosa. Y también puede devolver nada, simplemente, por ejemplo, public static void. Y esta palabra void nos va a indicar que el método no va a devolver nada. Entonces se pensarán, ¿para qué nos va a servir un método que no devuelve nada si lo usamos para obtener un resultado? Eso quiere decir, por ejemplo, nosotros queremos que el método, no sé, bueno, función 2, no reciba nada. Queremos que no se imprima algo, entonces se va a poner como imprimir 3 veces. Aquí, imprimir 3 veces. Voy a quitar la primera que es minúscula por convenciones y además lo voy a poner en inglés, print 3 times, y recibo una cadena string de esto. Entonces voy a hacer un for que imprima 3 veces ese mismo texto. Más. Imprima el texto. Ya al final, como no queremos este método retorne nada, sino que simplemente queremos que haga esta impresión, nosotros al llamarlo desde aquí, me refiero a llamar, me refiero como a usar el método, usar la función. La función print 3 times. La va a pasar que diga hola, y esto lo voy a guardar en una variable string texto. Voy a poner otro número, poner texto, no sé, texto 2. Y esa variable recibe, no, mentira, no. Eso no, porque recordemos que ese método retorna nada, simplemente lo recibimos así. Y al hacer eso nos va a imprimir lo que tenemos aquí. Entonces nosotros cuando lo ejecutamos, el número mayor 25,
y 3 veces sola. Entonces él va a llegar aquí. Luego una vez que llegue aquí, va a ir a esta función, va a seguir leyendo el código aquí. Luego va a hacer el for, va a imprimir 3 veces texto. Luego sigue y sigue lo que está por acá. Eso sería como el flujo del código. Entonces, resumidas cuentas, empieza aquí. Aquí que ya el primer método viene a este método. El método le da un valor el máximo. Luego lo guarda en una variable, lo usa para imprimirlo. Y luego llama a otra función que imprime 3 veces un texto que nosotros le pasamos. En este caso sería hola. Y ya, esos son las funciones. ¿Alguno tiene una pregunta? Entonces, nadie tiene alguna pregunta, alguna duda, cualquier duda, cualquier cosa que no les quede claro, lo pueden preguntar, no pasa nada. ¿Todo eso se podría hacer sin necesidad de llamar a otras funciones? Sí, no es necesario, las funciones se pueden usar. Si digamos, no quisieras poner, por ejemplo, este bloque de código que puede parecer un poco extenso, que realmente no lo es tanto, acá para que simplemente sepas que aquí llamas una función que se llama número mayor y te resume un poco el código, pero si tú quisieras ponerlo acá, no pasa nada, lo puedes hacer. Ah, ya. Y Y también además, pues es importante ese detalle de que ese método se puede reusar las veces que ustedes quieran, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan hacer el uso de esa función 3 veces, entonces ustedes no necesitan escribir toda esa cantidad de texto 3 veces, o sea, pues multiplicar, bueno, todo lo que tiene número mayor, escribirlo 3 veces, o sea, 3 repeticiones, sino que ustedes vuelven y lo llaman, o sea, lo reusan. Entonces, pues con eso se ahorran muchas líneas de código. exacto, es verdad. Como estaba complementar, entonces hay que usar la misma función 2 veces con números diferentes. ¿Sí ven? Y vuelve a hacer lo mismo. Y ya, eso sería, creo que todo. No sé si Camilo de pronto quiere complementar algo más a lo que mencionaste ahorita. No, no creo, la verdad, pero pues creo que lo explicaste bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Me parece que no. Ok, entonces, pues con eso terminamos como lo que ya habíamos visto en bloques, pero ahora en Java. Y ya con esto vamos a pasar a los retos. Entonces, ese sería nuestro primer reto. Somos, bueno, 12. 12, un grupito de 3 serían 3, 6, 4 grupos. Entonces lo vamos a dividir en 4 grupos para que ustedes piensen este reto un rato, lo compartan con otros compañeros. Y si necesitan o tienen alguna pregunta o algo por el estilo, nos pueden avisar. Nosotros vamos a estar pasando por las salas. Y al final, cuando lo vamos aquí, vamos a retomar el reto y vamos a explicar cómo lo que se debe hacer. Entonces primero lo vamos a revisar. Dana es interesada en un programa que le ayuda a sumar varios números, le interesa que el programa pida los números uno por uno y al final imprime la suma. Además, para que no pida infinitamente los números, usa el 0 como un indicador de que debe dejar de pedirlos. Entonces escribe 5, 9, 8, luego pone 0, entonces ya no tiene que pedir más números y luego al final imprime la suma. No sé si les parezca bien la idea de verlos en salas. Como probablemente muchos de ustedes de pronto no se conozcan. Entonces, ¿quieren hacerlo en salas o quiere que les dejemos pensarlo un rato y después lo hacemos entre todos o cómo les parece mejor hacerlo? Pues no sé, yo diría que individual. Ok, los demás, ¿qué opinan? Si no quieren, ahora pueden escribir por el chat también. Ok, Pues yo diría que hacerlo individual también, pues como dijo ok, Marlon, listo. creo que fue. Entonces, vamos a trabajar de forma individual. Entonces, la idea es que ustedes lo piensen un rato, saquen ideas y luego ya lo discutimos entre todos. Entonces, vamos a Igual dejar, si, no si sé, no entienden unos... algo
pues, del enunciado o del funcionamiento, pues abren sus micrófonos y preguntan con confianza. Yo creo que voy a dejar de grabar aquí un rato, voy a pausar, seguir grabando. Entonces, ¿qué ideas se les han ocurrido acerca de cómo resolverlo? ¿O están, o no saben cómo hacerlo? Si ese es el caso, pues lo hacemos paso a paso. Yo aún no estoy haciéndolo. Ok, listo. Los demás. Si quiero lo hacemos paso a paso, como acaba de decir. Ok, vamos a hacer un poco de espacio para darle un poco más de tiempo a aquellos que de pronto ya lo están trabajando. Entonces vamos a empezar con una sopla o así despacio para que los demás puedan seguir haciéndolo. Entonces, como aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que como nos dice que el programa tiene que pedir los números uno por uno y además para que no pida infinitamente los números, eso nos da una pista de qué es lo que tenemos que usar. Entonces que use cero como indicador. Entonces para poder plantear este problema hay que sí o sí plantear un ciclo. Entonces ahora, ¿qué tipo de ciclo creen que podría ser útil para ese problema? Como sabemos, hay realmente dos, el ciclo for y el ciclo while. ¿Cuál de los dos podríamos usar aquí? Un while. Exactamente, tenemos que usar un while. Entonces voy a abrir otra sesión de compilador. Esto lo voy a cerrar. Y voy a... un segundo, por toda la pantalla. Listo. Poner aquí el reto. Entonces lo primero que sabemos es que tenemos que usar un while. Sí o sí usar un while. Entonces, ¿qué queremos que haga el while? Que el while pida los números. Entonces, para pedir los números, nosotros tenemos que usar scanner. Entonces, lo primero que hacemos es importar el scanner. Listo. Entonces, ahora nosotros ponemos, no sé, un número X, que es un entero. Porque ya decimos que, pues en el ejemplo es un entero, aunque realmente aquí no lo dicen, pero ponemos aquí en varios números enteros. Aunque no necesariamente es un entero, también podría ser un decimal si lo quiero. Ahora vamos como decimal. Entonces, como puede ser cualquier número, o puede en este caso un decimal, le ponemos double. Recordemos también que el double también puede representar enteros y no tiene problema. Es igual, pero antes de hacerlo tenemos que definir nuestro escáner. Entonces hacemos escáner, lector. En este caso, como solamente vamos a leer números, no hay necesidad de especificar si es un lector de texto o de números, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Escáner y que lea de lo que pasa, lo que ponemos por consola, es decir, lo que hacemos por el teclado. Listo. Entonces, double es igual al lector y como queremos que lea un double, es next double. Eso ahora tenemos como un medio esquema. Ahora, ¿qué tenemos que poner aquí en esta condición? Es más, esto tendría que ir aquí, o tendría que ir aquí o en otro lado, o qué podemos hacer con esto, ¿dónde lo pondríamos?
Bueno, ese punto no queda tan claro, entonces, ¿qué tiene que ir aquí en la condición? Primero. Que el valor que está leyendo no sea 0. Exacto. Pero entonces nosotros tenemos nuestro valor acá. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer con este while? O con esta variable, realmente hay dos formas de solucionar este problema. Para poder verificar que el primer número que nos dé no sea 0. Porque si el primer número que nos da 0, entonces no tiene que sumar nada y entonces tiene que al final imprimir 0. ¿Recuerdan, muchachos, lo que les dije la clase pasada? Las variaciones del while. Que uno primero pregunta y luego dispara, y otro primero dispara y luego pregunta. Entonces aquí podríamos usar algo así para solucionar el inconveniente que Juan tiene de pronto. El do while. Exacto. Exacto. Entonces nosotros queremos usar el do while porque primero necesitamos esta variable para poder verificar algo. Entonces mientras ese número sea diferente, ese es el número para expresar diferencia, no lo mencioné en el repaso, pero ahí está. Entonces el número sea diferente de 0, ponemos el punto y coma, entonces que pida el número. Listo, eso es lo primero que tenemos que hacer. Así pedimos los números. Entonces los números que nos dé no sea 0. Ahora nosotros tenemos que hacer la suma. Pero ¿qué pasa con ese ciclo? Si nosotros tenemos aquí esa variable número. Llegamos, le damos un número, listo. Ahora volvemos a entrar al ciclo. Cuando volvemos a entrar al ciclo, ¿nosotros tenemos este número o no? De hecho, no sería el mismo, sería, pues, no sé cómo decirlo. Ok, sí, porque si lo vamos a leer, pues se sobreescribiría este número. Pero realmente cuando nosotros terminamos este ciclo, todas las variables que están aquí no vuelven a estar, porque es como si volviéramos a empezar desde cero, como si ni siquiera hubiéramos creado esa variable. Entonces cuando llegamos acá no tenemos nada. Entonces nosotros tenemos que empezar a sumar aquí adentro, porque si no nosotros perdemos nuestra variable. Entonces como queremos sumar acá adentro y además queremos usar ese resultado después para imprimirlo al final, tenemos que definir otra variable afuera. Y esa variable va a ser la variable suma, que es lo que nosotros queremos hacer. Y la suma empieza como tal en 0. En 0 porque eso sería el caso en que pusiera 0 al principio, entonces no suma nada, entonces el resultado tiene que ser 0. Ponemos la suma. Y acá adentro tenemos que usar esa suma para calcular la suma al final. Y nosotros vamos sumando poco a poco. Entonces lo que tenemos que hacer es primero leer el número y después a suma le agregamos ese número. Suma más igual número. Entonces con eso nosotros calculamos la suma. Entonces empezamos aquí. Suma es igual a 0. Digamos que le pasa aquí el 5. El 5 del ejemplo. Entonces aquí está 5. Entonces lo que hace aquí es, sabemos que suma es igual a 0. Entonces luego lo que hace es a suma, o sea, a 0, le suma 5. Entonces al final suma es igual a 5. Como este número es más, espérate. Este número es diferente, es 0. Bueno, sin problema. Listo. Le suma y lo qué. Y ahora la suma vale 5, listo. Como el número no es 0, simplemente vuelvo al principio y sigo pidiendo números. Entonces vuelvo el número y ahora el número es 9. Entonces sabemos que suma es 5. Entonces ahora la suma no es 0 más 5, sino que es 5 más 9. Entonces ahora la suma es 14. Entonces nuevamente como números diferentes de 0, vuelvo al principio. Entonces ahora no es 9, sino que es 8. La suma es 14.
Entonces, a 14 le sumamos 8. Y eso nos da que la suma es 22. Listo. Como el número es diferente de 0, le pido otro número. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el número es 0. En ese caso no afectaría, pero si digamos nosotros quisiéramos usar otro indicador, tenemos que modificar eso un poco más para que a esta suma no le agregue el número que usamos como indicador de terminación. En este caso, como un 0 realmente no afecta, no importa si hacemos la suma. Entonces la suma aquí es 22. 22 más 0. Y la suma sigue siendo 22. Ahora como el número es 0, sigue acá y sigue con lo demás. Y lo último que nos falta es imprimir cuánto vale la suma. Entonces ponemos system.out.println y como lo muestra, le imprimimos la suma es. Y aquí agregamos la variable suma. Este más lo que hace es juntarlo con ese texto de acá. Lo que hace ese momento de imprimir es convertir esa suma, que es un número, en texto y agregárselo al texto que ya está aquí. Entonces ya cuando tenemos este resultado, entonces empezamos a ejecutar. Voy a poner esto. Número diferente. Uy, ¿qué? Error, me pueden contar el Sí, ahí símbolo. sería null, creo. Ah, pero creo que tenés que declararlo por fuera del while, ¿no? Yo creo que sí, porque cuando llega acá, Ujú. ok, listo. Entonces lo vamos a declarar afuera. Luego no, ahora vamos a definir un 0. No, por nada, porque igualmente lo pido. O será, espérate, quiero ver una cosa. Voy a verificar una cosa porque creo que cuando no le había puesto el interactivo, ejecutar. Listo, sí era eso. ¿O no? Ah, no. Entonces toca definirlo afuera. Entonces eso es lo que pasa con los while, porque nosotros revisamos que la condición está acá abajo, entonces pensaríamos que podríamos usar una variable que creamos aquí en la condición. Pero como les había mencionado, esa variable solamente se puede usar en este espacio de acá. Y ahora nos damos cuenta que no se puede usar en la condición. Entonces, para no perder el valor de esa variable, simplemente la creamos la variable afuera para que no se pierda. Entonces lo que hace aquí en el ciclo es guardar ese valor en esa variable, y como la variable está fuera del ciclo, ese valor se va a quedar ahí y se va a poder usar después. Entonces nuevamente lo ejecutamos. Listo, empezamos. Entonces esperamos 5, 9, 8 y 0, que es para terminar. Eso nos da que la suma es 22. Entonces si con otro ejemplo, por ejemplo, 50, 100, 96, 26.85, 6.45. Calculo la suma y al final la imprime. Entonces se demora. Tienes que cerrar con El 0. 0. Sí, Ajá. ya, lo que le faltaba. Ponemos el 0 e imprimimos la suma. Ya, creo que eso sería todo respecto a esto. Sí, eso también se podría llegar a hacer con el otro while, solo que es un poco más complicado. Entonces vamos a estar rápidamente cómo sería con el otro while. Voy a ponerlo aquí abajo. Voy a copiar esto. Nosotros definimos aquí nuestro while. El número sea diferente de 0. Entonces caga algo. Aquí no hay que poner punto y coma, solamente dejarlo así. Entonces, como nosotros tenemos que saber un valor inicial para el número, entonces simplemente lo que hacemos es que número
es igual a lector.nextDouble. Entonces le leemos el primer número por fuera del bucle. Él va a entrar a este bucle siempre que este número, si este número no es 0, entonces entra aquí. Si este número es 0, entonces va a seguir con lo demás. Entonces ahora, en vez de poner la suma aquí abajo, queremos que primero haga la suma, porque ya tenemos un valor inicial para el número, y que luego pide otro número. Entonces luego pide el otro número, y ya verifica si ese número no es 0. Entonces aquí imprimo nuevamente la suma. Voy a reiniciar aquí, suma igual a 0. Y cuando corramos el programa otra vez, no falta nada, creo que no. Entonces tenemos 1, 1, 1, 0. Esa es la primera forma de hacerlo. Y la segunda es esta otra, por ejemplo, es 1, 1, 1, 0. Y obtenemos exactamente el mismo resultado. Entonces estas son las dos formas de hacerlo. Aquí no declaro otra vez la variable número porque ya la tenemos acá. Y la variable suma lo que es simplemente es reiniciarla en 0 otra vez. Entonces, ¿alguno tiene una duda de estas dos formas de hacerlo y pues del ejercicio en general? ¿O todo les quedó claro? O si alguno tiene otra solución también, es bienvenida. Okay, Supongo que entonces, les quedó claro. entonces yo creo que todo está... Muchachos, Ah, no, aprovecho para recordarles a los que llegaron tarde o pues, no sé, tuvieron problemas con la conexión o el computador, llenen la asistencia. Esto pues eh, ya se las mando por el chat. Ah, bueno, Juan, ¿se las sí, yo la mando? tengo ahí. Sí, yo la mando, sí la tengo ahí. Dale. Listo, ahí está. Ahí está la asistencia para aquellos que de pronto llegaron tarde. Y listo. Normalmente todos esos enlaces, pues la asistencia en la encuesta la mandamos a la introducción, pero esos demás enlaces están en el listado de sesiones donde está todos los enlaces para ingresar aquí. Entonces aquí los pueden encontrar. Listo, entonces como todo está claro, entonces pasaremos al siguiente reto. A ver aquí. Entonces el siguiente reto. Una cosa, yo intenté hacer ese reto 1 por mi cuenta, pero no entiendo que me quedó malo, que no me Si quieres, funciona bien. nos mostrás Si quieres, y lo comparte. analizamos entre todos. Te voy a dejar de compartir Listo, para que listo. compartas y listo. Ahí nos muestras. Aquí pueden ver. Ok, listo. Listo. Doble X. Entonces revisamos al lector. Scanner, ciencia.in, perfecto. Le dice que introduzca el número, perfecto. Inicializa suma en 0 y declaras X. Está ahí todo bien. Ajá. Entonces X es Cuando le igual al doy. lector. Ujú. Ah, ok, creo que ya sé cuál es el problema. Hay un interruptor ahí en el programa que se llama Interactive, de pronto no lo mencionamos. Entonces cuando ustedes quieren hacer un programa en ese compilador, eso es específicamente en este compilador en línea. Ya cuando ustedes lo hagan en normal, no es necesario hacerlo. Pero específicamente aquí, tienen que ponerlo para que les deje escribir cosas por consola. Aunque creo que Pero mira que deberías aquí. darle volverla a compilar, porque pues esa versión que está ejecutando es la pasada. Y Ah, ya. si lo vuelves a compilar, entonces él vuelve como a construir el programa con las nuevas instrucciones. Ah, Perfecto.
Ah, listo, listo. Perfecto. Listo. Gracias. Eso es. Listo. Otra persona quisiera de pronto mostrarlo, o de pronto no, de pronto también tiene un problema parecido al del compañero. O si lo hizo de alguna otra manera, pues hay muchas También. maneras de resolverlo, ¿no? Es interesante ver como todas las formas posibles. Listo, entonces creo que con eso voy a compartir pantalla. Y vamos a compartir la pantalla screen. Y pasemos entonces al reto número 3. Lo dejo con Camilo. Bueno, muchachos, entonces, pues, ¿de qué va este reto? Entonces, leámoslo. Un estudiante de ingeniería requiere de un software que le permita, a partir de 3 números dados, imprimir cuál es el mayor de los 3. Por otro lado, como funcionalidad adicional, le parece interesante imprimirlos también en orden creciente, haciendo uso de los símbolos menor que, mayor que o igual. Entonces, bueno, veamos aquí como el ejemplo de la entrada. Entonces, ya sabemos que siempre vamos a recibir 3 números, ¿cierto? Entonces, en la entrada, pues podemos verlos. Entonces, tenemos un 1, un 4 y un 2. Entonces, lo que nos pide el programa es analizar estos números e imprimir por pantalla o por consola, pues el prefijo como el número más grande es, y seguido pues vamos a imprimir el más grande de los 3 números. Pues estos números nos entran por teclado, entonces pues no vamos a saber cuáles son. Entonces primero debemos imprimir cuál es el mayor, y una línea después vamos a imprimir el número menor, y pues relacionado con el que le sigue con sus símbolos de mayor que, menor que o igual. Entonces, pues en este caso es 2. Entonces, pues 1 es menor que 2, eso es cierto. Y 2 es menor que 4, eso es cierto. Entonces, pues la idea es como imprimirlos en orden y con sus respectivos comparadores o símbolos de magnitud. ¿Algo les quedó claro lo que tenemos que hacer? ¿O Juan quiere agregar algo? No sé. No, yo creo que está todo claro. De pronto una recomendación, y es que para que el código en la parte principal no les quede tan lleno de cosas, ustedes podrían hacer esto de calcular cuál es el mayor en una función. Pero no es necesario, pero si quieren lo pueden hacer, pero no es necesario. Ya creo que sería todo. No sé si de pronto, Camilo, quieres compartir pantalla para que puedas escribir ahí, o tu internet sigue paila. Sí, sí, pues a mí se me está cortando un poquito hasta tu voz. Y ok, entonces, pues no nos escuchamos bien. Entonces, igualmente, entonces vas hablando y aquí lo vamos haciendo. Entonces, vamos Entonces a dejar damos unos minuticos para que lo piensen, si lo vayan haciendo. Entonces, voy a pausar aquí nuevamente la grabación. Entonces, puede que en la grabación, ahorita le pedimos a algunos que compartieran lo que están haciendo. Entonces, Sara nos va a compartir cómo lo planteó. Entonces, voy a compartir. Y Sara ya puedes compartir ahí. Pues aquí lo que hice fue, luego ya de tomar los 3 números, poner condicionales de verdad, y que vimos en las otras clases, de que fuera comparando uno por uno. Si el primer número era mayor que el segundo, y si también cumplía que fuera mayor que el tercero, que sacara que el mayor era el primer número. Y si no, que pasara a los otros casos, que así fuera con el segundo número y con el tercero. Y en caso de que no cumpliera ninguno, entonces era el caso de que al menos 2 de los números son iguales, porque no hay de otra. Ok, listo. Está bien. Eso es como una manera de hacerlo. ¿Y sabieron que ahí te faltaría dos cosas? Uno, determinar el orden en que están los números. Y también, por ejemplo, cuando tienes que al menos de los dos números son iguales, mirar cuáles son los números que son iguales. Que también es lo que nos interesa. Entonces, de pronto ahí lo puedes complementar. Y si quieres, lo podemos probar. ¿Quieres ejecutarlo y estamos diciendo los números? No sé, 2 menos 1.
y 4. Listo. Otro podría ser 5, 6 y 1. Listo, perfecto. No sé si Camilo se le ocurre algún otro caso. No, la verdad no. Pues en el caso en el que sean iguales. No, Así 6, también. 6, 6. Bueno, 6, 6, 5. Bueno, Sí, listo. ujú, cierto. Listo, está bien. Sería complementar lo demás, de que trate de mirar cuáles son los números que son iguales y que los ordena. Pero eso sería como la idea base. Entonces la idea base es pues primero pedir los números y después irlos comparando para mirar en qué orden tienen que ir. Entonces es como la idea en general. Listo, ya puedes dejar de compartir si quieres. ¿Algún otro quisiera aportar sus ideas o pues ya pasamos directamente a resolverlo? Listo, entonces voy a compartir y Camilo me puede ayudar a plantearlo. Ahí se está viendo todo, sí. Sí, sí. Entonces, un segundo, organizo la pantalla y voy a abrir otra de estas. Listo, Camilo. Estás compartiendo la presentación. Ya, espérate, ya comparto la pantalla. Listo. Ya, listo ahí. Bueno, pues lo básico o lo primero que debemos hacer es recibir los datos del teclado, ¿cierto? Entonces, pues, como ya sabemos, importamos el escáner y pues luego creamos una instancia de este. Bueno, ahora que lo tenemos, pues debemos como almacenar los 3 valores del teclado. Entonces, pues creamos una serie de variables, pues 3 de tipo int para recibir los números. Y pues lo recibimos con scanner. O bueno, nuestro lector.nextInt. También aquí podría ser con 2, pero vamos a dejarlo con enteros. Bueno, acto seguido, pues debemos empezar a analizar estos números, ¿cierto? Bueno, pues no sé, yo lo que haría era, pues sería como crear unas variables que me almacenen como los números de por sí, cuál es el mayor, el menor y el del medio. No sé si Juan está de acuerdo o tiene una idea mejor. Creo que estoy, entonces hagamos como ponerle como min, punto min, y met que es la mitad, sí, met, y es el mayor. Ajá, exacto. Entonces, pues empezamos a asignar estos valores, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos cuál va a ser el mínimo? Pues básicamente es una condición y en la condición, pues sí, lo que deberíamos decir es preguntar como ejemplo si el número 1 es menor al número 2 y a la vez también es menor al número 3, este sería nuestro menor, ¿cierto? Es menor al número 2. Y a su vez también Es menor al 3. entonces si esto se cumple, pues el mínimo sería 1, ¿no? Sería el número 1, o sea, el primero que... Mínimo es... Es comentarlo, lo puedo usar como una guía para que no se pierdan. Entonces aquí el mínimo sería...
Bueno, entonces, pues, si el número 1 no es el mínimo, pues puede que el número 2 sea el mínimo, ¿no? Entonces, pues, volvemos a preguntar. Entonces, el número 2 es menor al número 1 y a su vez también es menor al número 3. Entonces, si esto pasa, pues el mínimo pues sería el número 2. Entonces, pues le asignamos. Entonces le asignamos al mínimo, pues, este nuevo valor que encontramos, que es el número 2. Y si esto no pasa, pues la última, o sea, lo que sí o sí pues debe pasar es que el mínimo no va a ser ni el 1 ni el 2, sino el 3. Como por descarte, por así decirlo. Entonces, pues con esto ya encontraríamos el mínimo, ¿no? Bueno, entonces, pues ahora que encontramos el mínimo, pues deberíamos seguir encontrando los demás, ¿no? Pues como por facilidad, yo lo que haría es encontrar el máximo de la misma forma en la que lo hicimos. No sé si a Juan le parece bien. Pues para poder mirar eso después, planteo otra Sí, idea que dale. también puede servir. No lo puedo poner así y simplemente pues a ver, pues sí, podríamos simplemente invertir las Exacto. condiciones entre así el Y puedes cambiar por fa mínimo, máximo igual a número 2, sí, a número 1. de vuelta a esto. Bueno, y pues si nosotros queremos como ir probando a ver si nos va quedando bien, pues podemos hacer la prueba e imprimir, no sé, al final, como pues qué valores hasta el momento llevamos en mínimo y máximo, ¿cierto? Ok, entonces por interactivo. Puse 1, 9, menos 2. ¿Me falta algo? No. Mínimo 9, máximo 9, mínimo 1, 2, sí. Perfecto. Entonces, pues como lo podemos ver aquí, que bueno, nos hizo el favor de probarlo, pues vamos por buen camino, ¿no? Entonces, pues aquí la cuestión es hallar el del medio. No sé si Juan de pronto nos quiere colaborar con ese. Ok, entonces pues como ya sabemos que el máximo, el máximo 9 y el mínimo menos 2, sabemos que pues en el medio es el otro número. Entonces, te voy a poner, voy a condicionar aquí. Tendría que revisar el mínimo cuál es. Es como revisar como cuál de los tres ingresados es como mayor al mínimo y menor al máximo a la vez, ¿cierto? Puede ser. Eso puede ser. Pero es una opción igual, hay muchas formas de resolverlo, ¿no? Incluso puede haber formas más cortas, más largas. Entonces esto sería, pues primero podemos resolver esta. Entonces a ver, no 1, sino 1. Es mayor al mínimo, Ya, ¿cierto? es igual al mínimo
puedes verificar pues todos los casos posibles Ah, ok, sí, es cierto. y no todos es igual a max. Entonces el medio es igual al número 2. Entonces es SIF. Entonces si el número 1 pues, no se cumple alguna de esas condiciones, eso quiere decir que el número 2 es el máximo o el mínimo. A ver. Entonces aquí no 1 es igual a min. Ahí en esa línea de código, el medio no sería el medio igual a número 3. Sí. Tienes toda la razón. Gracias. Gracias por comentarlo. Te voy a poner eso. Y un 2. Un 3 es igual a max. Entonces el del medio es el número 2. Aquí sería comparar 1 y 3. 1 y 2, 1 y 3. Entonces ahora podría hacer esto para al revés. Bueno, igual en tus casos el del medio sería lo mismo. Con falta verificar. Entonces verificar el caso. Bueno, si no es ninguno de esos dos, entonces porque el del medio es el número 1. Diría yo. Corríjame si estoy equivocado. Pero creo que eso sí. A ver, verifiquemos. Sí, estás Espérate imprimiendo. que no lo imprimí. Eso. System.out.println. Met es igual más. Creo que falta poner si el número 1 es el más, que solo tenemos si el número 1 es el mismo. Estoy Espera que te estás equivocado. cortando. Espera, en el chat. Dale. Dale, tranquilo. Entonces creo que entendías que es que faltaba revisar otros casos. Pero como realmente aquí lo que estamos haciendo es únicamente hallar el del medio. Bueno, aunque el reto nos dice que tenemos que hallar en el orden en el que están. Hasta ese punto no nos interesa saber cuál es el de la mitad. Entonces sabemos que si el 1 es el mínimo y el 2 es el máximo, entonces el medio es el número 3. Entonces que si el 1 es el mínimo y el 3 es el máximo, entonces el medio es el número 2. Entonces si entra acá, eso quiere decir que el de medio solo puede ser el número 1. Ah, bueno, aquí no quiero, había que verificar otra cosa. No, sí, hay casos que faltan aquí. Bueno, eso se puede ver un poquito largo. Sería el caso en que esto sea, pero al revés. Entonces sería eso mismo, pero al revés. Que en ambos casos el de medio sería el número 3. Y aquí lo mismo. Listo, creo que debería hasta ahora eso. A ver, entonces probemos. Entonces, no sé, menos 9, 5 y 2. El máximo es igual a 5, el del medio es el 2. Sí, eso está bien. A ver, otro caso. En orden 1, 2, 3. El mínimo es el 1, el medio es el 2, el máximo es el 3. Funciona. ¿Qué otro caso puede haber? Uno de 2 repetidos, quizá. Creo que lo voy a repetir, menos 9 y 5. El medio es menos 9. Sí, aquí hay un caso que falla. Entonces, ese es uno de los compliques a veces que hay cuando uno está programando, es que
De pronto uno no ve cómo resolverlo en un principio, entonces puede pasar este tipo de cosas, de casos que no se ven, que son iguales. En ese caso, pues esa parte es muy extensa. Pero realmente eso se puede hacer que de una manera más sencilla. Entonces, voy a revisarlo. Eso sería como hacerlo verificando todos los casos posibles. Y generalmente eso de verificar todos los casos posibles, pues se va mucha línea de código. Entonces ya después uno analizar eso, uno se da cuenta que de pronto uno que está verificando varias veces lo mismo, o bueno, cosas así por el estilo. Entonces vamos a empezar primero verificando si el número 1 es mayor al número 2. Voy a poner acá un else. Entonces aquí va a entrar, pues si no 1 es, bueno, habla así. Aquí entra si el número 1 es mayor al número 2. Y aquí entra sí el número 2. El número 1 es menor o igual al número 2. Listo. Entonces, como sabemos que el número 1 es mayor al número 2, entonces ahora verifiquemos si el número 2 es mayor al número 3. Entonces, si el número 2 es mayor al número 3, yo control S, a ver. Eso pues un poco más enredado, pero uno lo que hace aquí es jugar con la lógica. Entonces, si el número 2 es mayor al número 3, a ver, número 1 mayor al número 2. Si el número 2 es mayor al número 3, entonces sabemos que el orden, ¿sí, no? Aquí ya en este caso ya sabríamos que los números van en este orden. Num 3, que será el menor. Num 2, que será el del medio. Num 1, que será el mayor. Entonces sería así. Num 3 es mayor a Num 2 mayor a Num 1. ¿Ese caso lo tienen claro? ¿Por qué pasa esto? Lo que tú imaginas que sí. Entonces, pues, igual en resumidas cuentas, lo que hace es verificar que si ese es mayor si el número 1 es mayor al número 2, entonces lo verificas si el número 2 es mayor al número 3, y en el caso de que eso pase, ya sabemos que el orden tiene que ser que el mayor al número 1, luego va el número 2 en el intermedio, y luego el número 3 como el menor. Entonces aquí imprimiría system, que sería el número más grande, es más esto es el número 1. Aquí imprimiría, eso sería num 3. Voy a agregarle el simbolito. Luego aquí agrego el 2, el simbolito. Y ese sería el simbolito. Y no, aunque no 1. Listo, entonces, luego ya verificamos con eso en ese caso. Entonces, el caso de que num 2 no sea mayor a num 3, eso quiere decir, y aquí sabemos que num 1 es mayor a num 2, y además sabemos que num 2 es menor o igual a num 3. Entonces aquí queremos verificar, sabemos que num 2 es menor a num 3 y que num 1 es mayor a num 2. A ver.
Entonces, ¿cómo sabemos que num 2 es menor o igual a num 3? Y además, num 1 es mayor a num 2. Entonces sería el equivalente a tener que el menor. A ver. Eso sería equivalente a saber que, a ver, eso es num 2. Num 2 menor o igual a... No, perdón. Sí, num 2 menor o igual a num 3 menor a num 1. Eso sería este caso. Entonces imprimimos. Sí, ¿no? Estoy en lo correcto, Camilo, ¿verdad? No me equivoco. Sí, sí, creo que sí. Ok, listo. Entonces aquí sería el número más grande. Voy a copiar eso. Ya se nos va a acabar la sesión. Entonces ahorita aceleraré un poquito el paso. Si no alcanzamos a terminarlo, ustedes lo pueden trabajar por aparte y lo retomamos al principio de la siguiente sesión. Como para revisarlo bien. Entonces sería primero a num 2 menor o igual a num 3 que es menor a num 1. Listo, ¿no? Creo que ahí teníamos uno correcto. Ok, ya. Entonces aquí sabemos. Creo que ahora por aquí podemos dejarlo así. Pues ya tenemos los dos casos que necesitamos saber acá. Ahora entramos aquí sí. Verificamos, sabemos que num 1 es menor o igual a num 2. Entonces ahora queremos saber nuevamente lo de arriba si el número 2 es mayor al número 3. Y aquí no me enteré otro vez. Entonces si el número 2 es mayor al número 3, entonces sabemos 1. Que el número 1 es mayor al número 2. Y también sabemos que el número 1 es menor o igual al número 2. Yo tengo una pregunta. Sí, pues ahí tú dices que el número 1 es mayor al número 2, pero esa condición se cumpliría en la 16 y entraría en la primer bloque. Espérate, ¿cómo me perdí? A ver. Porque ¿te refieres a esta condición de aquí? no, que si número 1, pues como tú ya sabes que número 1 es mayor a número 2 en la 32 como comentario. Eso pues si eso es cierto se cumple la de la 16, ¿no? Ok, perdón. Hice el revés. No, ¿qué? Ajá. No, num 2, ya. Num 2 es mayor a num 3. Sí. Ok, listo. Entonces, como sabemos que num 2 es mayor a num 3 y num 1 es menor o igual a num 2, entonces sabemos que el menor es num 1 es menor o igual a num 2, que es menor a num 3. Sabemos esto. Entonces, como sabemos que el número 1 menor al número 2. Y como el número 2 es mayor al número 3, ¿no qué? No, me perdí. Sí, como el número 2 es mayor, pues eso lo pusimos. Entonces, está mal. A ver, el número, a ver. El número 3 es menor al número 2. Y sabemos además que el número 1 es menor o igual al número 2. Entonces aquí tocaría comparar otra cosa. El que era que comparar. Si no, sabemos que el número 3 es menor al número 2. Y sabemos que el número 1 es menor al número 2, pero no sabemos si el número 1. Entonces aquí verifiquemos num 1 mayor a num 3. Bueno, ya son las 8. No sé si
quieran quedarse un poco más hasta avanzarlo más, o lo revisamos en la siguiente sesión y ustedes lo trabajan por aparte. Claro, les ¿Qué les puede parece quedar como mejor? tarea completarlo o traerlo Sí. completo. Exacto. ¿Qué les parece mejor? ¿Nos quedamos un rato más o ustedes lo trabajan por aparte y lo retomamos en la siguiente sesión? Ya para la siguiente, ¿no? Y yo diría que sería un buen reto dejar. Sí, Ok, esa tiene su nivel, Listo, pero perfecto. antes, Entonces este tiene su nivel, sí. sí, pero antes pues también podríamos dejar como tarea también el 4, ¿no? Ah, sí, El 4 también es bastante interesante y pues seguro Ya lo les pongo. va a ir bien con este. Entonces, Ese es si el quieres, 3. Juan, pones el 4 y lo ¿Lo pongo? explicamos rápidamente. Bueno, muchachos, el 4 pues básicamente ustedes les van a dar dos números por consola, entonces pues digamos que es como el A y el B, ¿no? Entonces en este caso el A es el 3 y el B es el 5, entonces ustedes tienen que buscar la forma de calcular la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia e imprimirlos por la pantalla en este mismo orden. Pero pues tenemos dos casos especiales que es el de la potencia y el de la multiplicación. Pues como sabemos, como nosotros ya sabemos, la potencia es básicamente multiplicar el mismo número por n veces, ¿cierto? Entonces, en este caso se multiplicaría 3, ¿cuántas veces? 5 veces, ¿no? Entonces, pues si nosotros multiplicamos 3 por 3 por 3 por 3 por 3, pues nos daría 3 a la 5, que esa es la potencia, entre 3 elevado a la 5. Para ese caso, pues tienen que hacerlo así, manual. Y en la multiplicación, pues nosotros sabemos que cuando nos multiplicamos un número por otro es simplemente sumar el primero, cuántas veces, pues el número de veces que nos indique el otro, ¿no? Entonces a 3 tienen que sumarlo 5 veces en este caso para darles pues el 3 por 5, o sea, como el producto de esa multiplicación y pues eso se lo asignan, no sé, digamos a una variable o algo y lo imprimen en esta forma. Entonces, pues les quedó claro este ejercicio. Me imagino que sí. Y una aclaración. En Java como tal, uno sí puede hacer la multiplicación así como 3 por 5 y les va el resultado que es. Pero lo pusimos así como para que empiecen a, pues miren una propiedad matemática que de pronto no la hayan visto tan a fondo, tal vez. Y para que también utilicen los ciclos para resolver una multiplicación. Entonces eso es así. Igualmente, si de pronto, no sé, uno tiene mucho tiempo y solamente y para ahorrarles tiempo, si no quieren hacer la multiplicación como de esta forma, simplemente pueden poner 3 por 5 y ya se lo retornan normal. Claro, igual pues todos esos métodos especiales de operación los vamos a retomar la próxima clase. Es como para que se vayan con esa idea, muchachos. Bueno, pues yo creo que eso es todo por hoy y pues esperamos que les hayan gustado como todo lo que les enseñamos y pues no sé, que tengan una muy buena semana y muchas gracias por todo. Y bueno, también para finalizar la siguiente sesión, pues ya, como lo comenté, vamos a realizar estos dos retos, el 3 y el 4. Y además también vamos a hacer una introducción ya como tal a las plataformas que nos permiten hacer programas de programación competitiva. Y bajamos a cómo funcionan, cómo ustedes pueden subir sus soluciones, sus archivos. Y pues darle un grueso general de cómo usar la plataforma en sí y cómo se presentan los problemas. Después ya que ya hemos visto eso, vamos a ir trabajando con diferentes funciones o utilidades que hay en Java que nos van a ayudar a resolver ese tipo de problemas que con el paso del tiempo van a volverse un poco más complicados. Entonces, listo. Otra vez, como les he dicho, Camilo. Espero que hayan aprendido mucho y, como saben, cualquier pregunta por el grupo de Telegram o WhatsApp o nuestros correos que los pueden encontrar en el video de la primera sesión, nos pueden escribir si tienen alguna duda. Listo, entonces sería todo por ahí. Muchísimas gracias por asistir. De nuevo, gracias. Sí. Listo, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Voy a No, que parar estén la bien. grabación.